Todos nos preguntamos a diario el porqué de las enfermedades. Tal vez porque hemos tenido familiares enfermos, de pronto prostrados en cama o en una silla de ruedas. O de pronto nosotros mismos estamos sufriendo de alguna enfermedad y nos preguntamos este asunto de las enfermedades, el por qué. Hoy vamos a aprender qué dice la Biblia sobre las enfermedades. Y muchas personas dicen que las enfermedades que tenemos es debido al pecado de Adán y Eva y que nosotros heredamos ese pecado de ellos y por consiguiente las enfermedades y finalmente la muerte. Pero vamos a centrarnos un poquito en este asunto a ver si esa es la realidad de las cosas como muchas personas lo enseñan. Vamos a mirar un texto y es Gálatas, el capítulo 6, el versículo 5. A ver si es verdad que nuestros primeros padres son los culpables de estos asuntos. Gálatas, el capítulo 6, el versículo 5. La Biblia responde muy claramente este asunto y noten lo que dice allí. Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Dice, porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Que cómo es el asunto? El asunto es muy claro. Aquí dice, cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Y toda esta gran cantidad de enfermedades que existen, enfermedades como la ceguera, la falta de audición, o sea, sordos, problemas cardíacos, falta de una parte de nuestro cuerpo, puede ser una mano, un pie, o puede ser las dos manos, o los dos pies, o que estemos postrados en una cama por alguna enfermedad, o que estemos en una silla de ruedas por alguna enfermedad. Son muchas las enfermedades que nos atormentan en el día de hoy. Pero el asunto no es hereditario. Aquí vimos claramente en Gálatas que es cada uno lleva su propia carga de responsabilidad. En otras palabras, nosotros mismos o nos acarreamos beneficios o nos acarreamos consecuencias. ¿Cómo así? Bueno, vamos a mirar otro texto que nos ayudará a entender un poquito más este asunto. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesús con relación al asunto de nosotros mismos acarrearnos problemas. Miren lo que Él dijo ahí en Mateo, el capítulo 26, el versículo 52. Este texto es muy claro para este asunto de lo que nosotros mismos nos acarreamos, bien sea consecuencias o bien sea beneficios. Capítulo 26 de Mateo, el versículo 52, noten lo que dice. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada perecerán por la espada. En otras palabras, si uno mata a una persona con un cuchillo, con una espada, o bien sea con un arma de fuego, o de alguna otra forma, ¿qué dice Jesús aquí? Dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada perecerán por la espada. Texto bíblico muy claro. Pero nosotros nos preguntamos, bueno, pero es que hay mucha gente que asesina y mata una y otra vez y ahí están, tranquilos, inclusive llenos de dinero y nada les atormenta y mueren de cosas muy diferentes, menos de
una muerte con una espada o una muerte con un arma de fuego. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces estas personas qué? ¿Qué pasa con ellas? Vamos a analizar un texto clave que nos ayuda realmente con este asunto, porque Jesús aquí es muy claro. Y si eso no se da en esta existencia, se da en otras existencias. Recuerden el asunto de la reencarnación. Eso es lo que hemos estado analizando y eso es lo que vamos a seguir analizando en muchos otros videos. Si usted no vio el video número 10, le recomiendo que pause este video, se vea primero el video número 10 y después vuelve y regresa y se ve este video que es el video número 14. Entonces, páuselo y busque video número 10, contradicciones al leer la Biblia. Cópielo así. Y el número 10 lo pone en letra. Perdón, lo pone en número. Video número y pone el número 10. Y después contradicciones al leer la Biblia. Así le saldrá ahí en YouTube y podrá entender un poquito más este asunto que estamos tratando. Entonces, esa es la recomendación. Ahora sí, vamos al texto clave. El texto clave para esta información es Juan, el capítulo 9, el versículo 2. Este texto nos ayudará a entender un poquito más este asunto. Y miren lo que pasó allí. Esta es una historia donde está involucrado Jesús y sus apóstoles o discípulos y una persona que era ciega. Noten ustedes, capítulo 9 de Juan, versículo 2, dice: entonces, al ir pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento. Iba pasando Jesús. Y note los discípulos lo que le preguntaron. Le dijeron, Rabí. Esta expresión Rabí era otra expresión para Jesús. En otras palabras le dijeron, Jesús, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Ya vimos en Gálatas, el texto que leímos ahora, el capítulo 6, el versículo 5, que cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. O sea, es nuestra forma de actuar y nuestra forma de proceder. Nada que hagan nuestros padres o nada que hagan nuestros hijos tiene que ver con cada uno de nosotros. Es individual el asunto. Tenemos que responder individualmente. Y eso es lo que está mostrando aquí ese texto que leímos de Gálatas 6:5. Es individual. Entonces pongan eso en su mente. Volvamos al texto. Capítulo 9 de Juan, versículo 1 y 2. Este texto es muy importante. Vamos a leerlo con detenimiento y a tratar de explicar paso por paso. Dice, entonces al ir pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento. Este es un punto importante. Había un hombre sentado allí en algún sitio por donde iba pasando Jesús y era ciego, note el punto, de nacimiento. Y noten la pregunta de los apóstoles o discípulos. ¿Quién pecó, este hombre o sus padres? Interesante este punto, ¿cierto? ¿Quién pecó, este hombre o sus padres? Ya vimos que no fueron sus padres, porque cada uno lleva su propia carga de responsabilidad. Entonces, si cada uno llevamos nuestra propia carga de responsabilidad, ¿quién fue el que pecó? El hombre ciego. Y surge una pregunta, ¿cómo es posible que este hombre haya pecado si era ciego de nacimiento? Interesante esa pregunta, ¿cierto? Y es bueno que nosotros nos la hagamos y pensemos. Y la respuesta es muy clara, reencarnación. Hemos estado hablando vez tras vez de la reencarnación y aquí vemos otro punto que si nosotros pensamos y meditamos en este texto bíblico, nos muestra que existe la reencarnación. Y este hombre nació ciego y estaba pagando sus propios pecados o sus propias deudas. Esto quiere decir que ¿qué pasó en la existencia anterior?
en su existencia anterior le hizo daño a un semejante, le quitó la vista y en consecuencia, ¿qué pasó? También perdió su vista, nació ciego en su otra reencarnación. Así de sencillo, y es bueno que lo tengamos en cuenta, pues este texto bíblico nos ayuda a ver y entender por qué tenemos enfermedades, por qué sufrimos, y este mundo de enfermedades, ¿hasta cuándo estarán con nosotros? Entonces, si hacemos daño a otra persona, si la asesinamos, si hemos asesinado una y otra vez de diferentes maneras, si hemos hecho daño a otras personas mediante el engaño, el fraude, la mentira, de pronto le hemos hecho daño con lo que tiene que ver con la brujería, con la hechicería, con todo este mundo de cosas, tenemos que pagar ese daño que hemos cometido a otras personas. Y si en esta vida no alcanzamos a pagarlo, en nuestras próximas existencias lo pagaremos. La Biblia lo está mostrando muy claramente. Es individual. El daño individual que cometemos, ese daño individual es el que tenemos que pagar. Puede ser en esta misma reencarnación o en otras reencarnaciones. De ahí el que las personas nazcan o que nosotros nazcamos en otras reencarnaciones con este mundo de dificultades y de problemas. Problemas que tienen que ver con que nos falte una parte del cuerpo. Si nos falta una mano, entonces ustedes ya saben qué fue lo que pasó. Cuando vean a una persona que nazca sin una manito, o que nazca sin las dos manitos, o que nazcan sin un pie o sin los dos pies, o que después termine en una silla de ruedas o postrada en una cama. Esas son las cosas que tenemos que pagar. Y la Biblia lo está mostrando muy claramente, no son palabras mías, ni son cosas que yo me estoy inventando, son cosas que la misma Biblia muestra y que queremos compartir con ustedes para que se den cuenta la realidad de los asuntos. Dios no nos manda estas pruebas. Dios no nos está tentando, ni nos pone estas dificultades. Somos nosotros mismos los que nos acarreamos estos problemas y dificultades. Este texto de Juan 9, 1 y 2 es bueno que ustedes lo memoricen y lo analicen para que se den cuenta de la realidad de los asuntos. Pregúnteselo a la persona que le conduce estudio bíblico o a la persona que es su guía espiritual. Siéntese, muéstrenle en este video para que ellos se den cuenta de las realidades que contiene la Biblia y el porqué de las enfermedades. Es bueno que compartan esta información. Son muchos videos y es bueno que los compartamos. Bueno, el Señor Jesús nos dejó pistas en cuanto a lo que tenía que ver con el futuro. Él mostró que para el futuro iba a haber una tercera revelación. Primera revelación, los 10 mandamientos que fueron tergiversados. Segunda revelación, el Señor Jesucristo el Señor Jesús. Cristo es muy diferente. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, mostró esa segunda revelación. Finalmente terminaron adorándolo a Él y haciendo unas cosas contrarias a lo que Él enseñó. Pero Él prometió que iba a haber una tercera revelación. Miremoslo allí. Juan, capítulo 16. Noten lo que Él dijo. Tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora. Sin embargo, cuando llegue aquel, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propio impulso, sino que hablará las cosas que oye y les declarará las cosas que vienen. Aquí Jesús muestra que vendría un Espíritu de la verdad y que nos enseñaría un mundo de cosas importantes para nuestro tiempo, cosas como las que acabamos de analizar. Es por eso que les invito a que analicen los 5 libros que componen esta tercera revelación, escritos por Allan Kardec. Le regalo el nombre de los 2 primeros para que usted pueda empezar a estudiarlos y darse cuenta de estas realidades. El primero se llama El Libro de los Espíritus y el segundo El Libro de los Médiuns. Usted se suscribe ahí en la partecita de abajo y lo puede leer o escuchar en audio. Así que Dios permita que usted siga creciendo en sentido espiritual.
Chao, chao.